Aquí tenemos lo mismo. Si en la residencia fiscal personal buscábamos, por un lado, escapar de los países de cero impuestos por una cuestión de reputación y de otra serie de problemas que te iban a traer, nos interesan aquellos en los que puedas beneficiarte de los mínimos impuestos y máxima protección patrimonial sin irte a estas jurisdicciones. ¿Vale? Entonces aquí tenemos a... Nos podemos meter en ventajas que tiene Estonia, en ventajas que puede tener Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Malta, Chipre, que suenan mucho, pero sin ánimo de entrar demasiado en profundidad, aquí hay una reina que es la mejor en casi todo, sobre todas las demás. Y es una empresa en la jurisdicción que, a efectos prácticos, ojo lo que voy a decir, es el mayor paraíso fiscal del mundo. Y no es Está bien que lo hayas Seychelles, dicho ante el país, porque si no la gente... porque la gente se va a pensar que voy a decir una isla en medio del Pacífico o algo así. Pues no, amigos, esto es increíble y lo vas descubriendo con el tiempo. El mayor paraíso fiscal del mundo a efectos de residencia empresarial es Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos. Tú, reuniendo una serie de condiciones muy fáciles de conseguir si no eres estadounidense, puedes tener una empresa que pague cero impuestos, que pague cero seguro social, que pague cero impuestos a sociedades, que pague cero IVA. Todo ello hay que articularlo con 40.000 condicionantes, pero que, repito, es más una cuestión de acceso a esa información y no de dificultad de aplicación. No sé si se entiende. No es difícil cumplir esos requisitos, es difícil saber todos los requisitos que hay que tener en cuenta para asegurarte de no caer en una práctica ilegal, de adaptarse a todas las leyes, que al final hay que conjugar leyes. Y aquí empezamos a... La teoría de las banderas se empieza a ensamblar. Hay que articular las leyes de donde tú vives, las leyes de donde está tu empresa y las leyes internacionales, convenios de doble imposición, toda esta serie de cuestiones. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo? Bueno, evidentemente, pues los bancos de inversión de Nueva York, las grandes industrias del cinturón del óxido, las tecnológicas de Silicon Valley, evidentemente todas estas empresas pagan muchos impuestos. Menos que en Europa, pero pagan muchos impuestos. O sea, los que se esperan de un país occidental o de un país desarrollado del primer mundo. ¿Por qué existe esta opción? Que además es desconocida, pero está, en cuanto te metes aquí, está aplicada a una escala. O sea, es que prácticamente mueve el mundo esto, ¿vale? Y es la LLC, Limited Liability Company, que es como una SL de España, pero que tiene una particularidad, que es que en determinadas circunstancias no tiene personalidad jurídica propia. Es decir, no tiene un CIF y paga un impuesto a sociedades, sino que en determinadas circunstancias, repito, se considera una sociedad, voy a intentar que es técnico, pero intento que quede lo más claro posible, ¿vale? Es que este término no existe en el derecho europeo, que es que una entidad sea transparente fiscalmente hablando, ¿vale? Se llama Statute de Disregarded, por si alguien lo quiere buscar de esa manera y profundizar en esa rama. ¿Qué significa que una sociedad sea transparente fiscalmente? Significa que no tiene personalidad jurídica propia independiente de la de su socio, como una comunidad de bienes en España. Es decir, que lo que gana esa sociedad no paga impuestos a sociedades, sino que se transparenta a su socio y su socio es quien debería tributar por esos rendimientos, ojo, en su IRPF, lo cual es peor, porque el impuesto a sociedades en Europa es del 25% y el IRPF pues, puede llegar hasta el 54-56% en España. ¿Por qué digo entonces que es tan interesante esto y me sirve de ejemplo perfecto para que la gente entienda la teoría de las banderas? Si tú tienes una empresa, una LLC en Estados Unidos, que reúne estas condiciones de las que estoy hablando, que bueno, muy a grosso modo las más importantes son, para no dejarlo tampoco todo como si fuera secreto, uno, que sean single member, unipersonales, que haya un único socio. Dos, que no seas EDBUS, que son unas siglas que se refieren en esencia a que no tengas actividad estructural en Estados Unidos, que no tengas empleados, que no tengas clientes, que el grueso de tu facturación no provenga del propio Estados Unidos. ¿Vale? En esas dos condiciones, que hay más, pero esas son las principales, esa sociedad es transparente fiscalmente. Tú, con tu LLC,
facturas, imaginemos, 200.000 euros al año, o dólares, perdón. Esos 200.000 vamos a suponer que estamos hablando de servicios y que no tienes coste, por simplificar, ¿vale? Esa facturación vamos a entender que es beneficio y tú pagarías sociedades sobre esos 200.000. ¿Qué pasa? Que como es transparente fiscalmente, no paga sociedades, sino que paga IRPF el socio, lo cual es peor. Pero si ese socio, y aquí empezamos a unir banderas, vive en una jurisdicción donde no tributa por los rendimientos del exterior, te encuentras con una empresa que no paga impuestos a sociedades, con lo cual esos rendimientos se transparentan directamente al socio, que tampoco tributa al recibirlos. De manera que tienes toda la vía directa, aprovechando las leyes internacionales, para hacer una estructura 100% legal en la que te quedas con mucho más renta disponible. Voy más allá. Pausa, pregunta. Esto entiendo que es, digamos, cuando sacas beneficios de la empresa. Si la empresa mantiene su actividad y no sacas en ningún momento beneficios de la empresa, aunque tú en tu país pagaras un 80%, no pagarías porque no te ha traspasado ningún tipo de capital, ¿no? Porque lo sigue reutilizando la empresa o no. Como persona física, no pagarías nada. Pero esa sociedad, en el caso de la LLC, pues simplemente se quedaría ahí el dinero, pero es un caso muy particular y no lo quiero utilizar de ejemplo para lo que me estás preguntando, porque tiene una serie de particularidades relativas a las partnerships que lo hacen, es que voy a liar mucho a la gente, pero vamos a hacer otra comparativa, una distinta. Imagínate que tienes una empresa en España. Tú en España, al final, si el dinero no te lo sacas, no pagas dividendos, que es del 19 al 26%. Pero la empresa, aunque dejes el dinero en la empresa, en el momento en el que lo ganó, ya va a tributar por eso. Es la diferencia entre ingresos y gastos y cobros y pagos. Vale, esto es una variable financiera, esto es una variable económico-fiscal. Entonces, como tú tributas por la variable económico-fiscal, que luego te lo saques o no, no importa. En genérico, ¿vale? Porque si luego ya metemos, por ejemplo, en Estonia, solo pagas, por eso es conocida, no es tan interesante fiscalmente, sino que en Estonia tú puedes tener beneficios que si no te los sacas, no pagas sociedades. Que ahí hablamos tú y yo tomando un café de las sociedades en Estonia, que pueden ser útiles, pueden no ser tan útiles. Lo que tú dices sería muy interesante para una sociedad de Estonia. No lo sería tanto para una sociedad, vamos a decir, no quiero decir española, en general de la OCDE, tal cual una sociedad, tal cual la entendemos nosotros, ni tampoco para la LLC. Pero sí que si tu plan es tener un negocio del cual no vas a extraer ese dinero hacia ti, persona física, y lo vas a dejar reinvertido, para ese caso concreto, una sociedad estonia, por ejemplo, sería perfecta. Aunque habría otras opciones que también te serían igual de útiles y serían más versátiles quizás y más baratas.